Durante la Cuaresma, inspírate en las palabras de San Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que, siendo rico, se hizo pobre por ustedes para que su pobreza los hiciera ricos. Y contempla su invitación a vivir una vida de pobreza evangélica. Abraza el llamado del Señor a ser el pobre bendito, renunciando a cosas materiales, superfluas para tus necesidades básicas, incluyendo comida, asumiendo hábitos caritativos dirigidos a ayudar y cuidar a los demás y elevando a los necesitados, dando limosnas, orando por los demás y participando en prácticas devocionales. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz. Es seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti está pasando, está sanando. Y Él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto Marín y les doy la bienvenida a este subprograma, El Mensajero Eucarístico. Espero de verdad que estén teniendo un día lleno de mucha bendición, especialmente en este día en que estamos ya en el segundo día de nuestra Semana Santa, porque iniciamos el día de ayer para la gloria de Dios, acuérdense. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues vamos a pedirle a nuestro Señor que el día de hoy nos ilumine y nos ayude a seguir profundizando en este caminar a través de su programa, El Mensajero Eucarístico. Entonces, pues les damos la bienvenida desde ya a los que se están conectando con nosotros. De verdad, muy amables, muchas gracias. Vamos a iniciar juntos este programa que está, por supuesto, lleno de tantas actividades para nosotros. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ilumine. Entonces, pues pónganse en toda la sintonía del mundo para que podamos celebrar juntos y estar juntos en este día que estamos iniciando nuestro programa de El Mensajero Eucarístico. Entonces, vamos a... Discúlpenme que estoy apenas como tratando de acomodarme aquí en unas cuantas cosas. Y pues bueno, entonces, muchas gracias. Vamos a iniciar. Iniciemos nuestro programa El Mensajero Eucarístico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y otra vez, para encomendarnos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, les invito a que nos unamos en sagrada oración para pedirle a nuestro Señor que nos ilumine en este día que tanto lo necesitamos. Porque hay tantas situaciones complicadas, tantas situaciones que nos están rodeando, tantas situaciones que nos están causando muchas dificultades. Entonces, pues, cuídense mucho, quiéranse mucho y sobre todo, pues, no peque de irresponsable, no peque de una persona que no está actuando conforme el Señor lo pide. Nos unimos entonces en esta oración juntos, desde allí de tu casa donde estás. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que pongas sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, un sello, Señor, con tu preciosa sangre.
que nos libere, que nos proteja, que nos cuide, que nos haga siempre hombres y mujeres responsables en cuidarnos, en fortalecernos unos a los otros y en ayudarnos en cada instante y en cada momento de nuestras vidas a cumplir fielmente lo que tú nos pides, lo que tú nos estás invitando a hacer en estos días. Señor Dios omnipotente, danos tu luz, danos tu gracia, danos tu fortaleza, danos la esperanza que necesitamos. Danos, Señor Dios todopoderoso y eterno, especialmente la salud de alma y cuerpo. Ayúdanos a comprender fielmente lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a comprender fielmente y responsablemente lo que tú nos estás pidiendo en este momento de tanta exasperación, de tanto problema. Señor Dios omnipotente, te pido que con tu divino poder selles nuestras casas, nuestros hogares, selles nuestros ambientes donde vamos a estar expuestos el día de hoy, para que ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de maldad, ningún tipo de espíritu inmundo nos toque, nos haga a hacer las cosas contrarias a tu divina voluntad. Señor Dios omnipotente, concédenos, Señor, que por tu divino poder seamos nosotros fortalecidos y siempre llevados por el bien para hacer tu divina voluntad, Señor, porque de otra manera no lo podemos hacer. Envía, Señor Dios todopoderoso y eterno, a todos los hogares y a todas las casas y a todos los edificios, las fábricas, los lugares de trabajo donde están tus hijos y tus hijas, tu Espíritu Santo, para que desde ahí tú, Señor Dios omnipotente, con ellos y junto a ellos los liberes, los protejas. En tu nombre, Señor, yo los bendigo y pido, Señor, que en tu santísimo nombre también, Jesús, pongas un fin a este coronavirus que tanto nos está afectando, que tantas familias están sufriendo, Señor Dios omnipotente, por la separación, por cuestiones materiales que les están faltando, por cuestiones económicas, por desesperaciones, por problemas en la casa, por situaciones ya que se están saliendo de control. Señor Dios omnipotente, ilumina los gobiernos también para que tomen las decisiones adecuadas. Dios omnipotente, dador de todos los bienes, hoy confiamos en ti, hoy nos prostramos ante tu divina presencia, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos comprendas y sepas, Señor, que nosotros no somos tan fuertes, que en muchos aspectos nosotros seguimos, Dios omnipotente, teniendo dificultades en comprender, en entender lo que tú nos estás pidiendo. Por eso, Señor Dios omnipotente, te pedimos que esta mañana tú te hagas presente en nuestras vidas, Señor, porque tanto lo necesitamos, tanto lo deseamos, tanto lo imploramos. Señor, ya estamos muchos de nosotros también desesperados porque no hemos podido participar en la Eucaristía, no hemos podido recibir la Eucaristía, no hemos podido recibir los sacramentos. Señor, nos sentimos huérfanos, nos sentimos desamparados, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Señor, por favor, no permita, Señor, que en estos momentos de mayor ansiedad, de mayor dificultad, de mayor tristeza, de mayor angustia, el enemigo se aproveche de nosotros y nos ponga más tentaciones y nos haga sentir que tú no estás con nosotros, que tú no estás escuchándonos, sino al contrario, Señor. Sabemos fielmente que las cosas pudieran ser peor porque tu divina mano nos sostiene y nos fortalece. Pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que nuestra fe es tan débil en nosotros y que podemos sucumbir tan fácilmente ante las tentaciones del enemigo. Por hoy, Señor, te pedimos que nos protejas con tu divino poder, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tú, Señor Dios omnipotente, derrames sobre toda la humanidad, aunque sea una sola gota de tu santa sangre, Señor, para que nos proteja a todos, y que esta semana que recordaremos fielmente este modo de vivir tuyo, en el que entregaste tu vida por nosotros y que nos has dejado el recuerdo de tu pasión, muerte y resurrección, nosotros con toda la esperanza y con todo el amor podamos, Señor Dios omnipotente, vivir de acuerdo a tu divina voluntad. Fortalece y te pido que vengas a nuestro encuentro y sostengas a los que están a punto de caer, Señor, para que no sucumban. En tu nombre, Jesús, yo lo pido, y también por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Vamos a seguir adelante con este tema importantísimo del día de hoy, porque queremos que ustedes de verdad se metan en este tema con nosotros. El día de hoy vamos a hablar por supuesto, de esta cuestión de por qué existe la pobreza. Hoy es importantísimo hablar de eso, porque en el Evangelio se nos presentan estas situaciones un poquito complicadas, estas situaciones donde nosotros estamos hablando de que pareciese que la pobreza es un deseo de Dios.
Parece que la pobreza Dios la quiere, parece que la pobreza como que si el Señor eligiera a unos cuantos para ser pobres y a otros cuantos para ser ricos, como que si fuese un deseo de nuestro Señor que existieran esos pobres alrededor de nosotros. Y quiero que sepamos el día de hoy y entendamos fielmente por qué, o de manera particularmente entendamos por qué nuestro Señor está permitiendo la pobreza, por qué hay tantos pobres alrededor de nosotros, cuál es la intencionalidad, cuál es el origen, cuál es el fin, cuáles son las consecuencias, cuáles son las maneras más, los caminos más adecuados para comprender fielmente e inteligentemente la pobreza. Entonces vamos a entender primero que nada a qué le llamamos nosotros pobreza. Tenemos que saber que hay varias cosas para que ustedes y yo lo podamos entender, ¿sí? Entonces, pobreza no vamos de una manera muy simple, la vamos a entender como la ausencia de algo, ¿no? Entonces, a nivel general, pobreza significa una pobreza significa el no tener algo. ¿Y eso qué significa? ¿Eso en qué nos está, para qué nos sirve? ¿Para cuál es el verdadero sentido de esa ausencia de algo, no? Entonces, pobreza entonces es la ausencia de algo, es la escasez, entendida como la falta, la negación de una cuestión. Y no necesariamente tiene que ser algo material. Entonces, al entenderse como pobre, como algo, como la pobreza, como la ausencia de algo, entonces uno es pobre o una persona es pobre si no puede ver. Entonces carece de la vista, es pobre de la vista. Si no puede caminar, entonces tiene pobreza de falta de caminar, carece de la habilidad para caminar, carece de la habilidad para ver, para oír, para escuchar, para oler, para entender, o sea, todos esos... Disculpen, ya me va a dar aquí agua, no estoy enfermo, es que estaba emocionado, como dice la canción. Entonces, obviamente, la pobreza, queridos hermanos, queridas hermanas, es esa capacidad también muchas gracias, hermano. Esa capacidad de entender que la ausencia de algo en nuestras vidas. Por ejemplo, hay gente que puede tener todo lo necesario para vivir, todo lo necesario para estar, todo lo necesario para poder, lo material, no le hace falta nada, tiene que comer, tiene que beber, tiene que degustar, tiene una casa, tiene ropa, tiene zapatos, tiene un auto. Entonces, todos aquellos, por cada una de las cosas que tú tengas, hay personas que no tienen esas cosas y por lo tanto, entonces, queridos hermanos y hermanas, allí es donde radica el sentido de la pobreza, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a entender? ¿Qué vamos a comprender sobre esto? Que cuando tú escuches hablar de pobreza, luego la palabra pobreza, a la mayoría de nosotros nos viene a la cabeza como algo de cuestión de material. No tener dinero, no tener comida, no tener vestido, no tener trabajo, o sea, carecer de las cosas para sobrevivir. Pero en el sentido amplio del término, como les decía hace un momento, la pobreza es entendida como aquella carencia de algo. Por ejemplo, vamos a decir en este preciso momento, yo tengo todo lo necesario ahorita, pero estoy pobre porque en el sentido estricto no tengo un miembro de mi familia, de sangre, digámoslo así, junto a mí. Entonces yo soy pobre de familia porque no tengo a mis padres, no tengo a mis hermanos, no tengo a mis hermanas, no tengo a mis sobrinos, los tengo conmigo. Entonces prácticamente yo estoy solo, ¿verdad? Ese es un ejemplo nada más. Y entonces vamos a decir, mi pobreza entonces en ese sentido es familiar. Pero no significa que esa pobreza me pueda llevar a la muerte.
Hay personas que, por supuesto, sí, los puede llevar a la muerte porque se sienten, les da tristeza, les da depresión, les da desesperación, les da angustia, les da ansiedad y terminan a lo mejor deschavetados, ¿no? Y terminan diciendo, no sirvo para nada, nadie me quiere, todos me odian y ya me voy a morir. Entonces, obviamente, en eso la mayoría de nosotros entendemos la pobreza. Entonces, en cambio, la pobreza, la pobreza bien vista, bien entendida, vamos a hablar de una pobreza en general vista desde la perspectiva de la ausencia de algo. ¿Qué te hará falta el día de hoy a ti en casa? ¿De qué eres pobre el día de hoy en tu casa? A lo mejor puedes voltear a tu alrededor y fuiste de los precavidos o de los que no, que tuvieron miedo al principio y ahora tienes muchas cosas en tu casa, compraste comida suficiente, tienes agua suficiente, tienes suficiente y entonces de pronto dices, pero me siento triste, me siento angustiado, me siento solo, me siento desesperado. Entonces, ¿qué tipo de pobreza te está atacando ahora a ti en casa? ¿Qué tipo de pobreza te está causando dificultades en este momento? ¿Por qué existe la pobreza? Tenemos que pasar a ese punto específicamente. ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué hay pobres alrededor de nosotros? Todo aquel, se dice una frase muy bonita, no hay pobre que no pueda dar algo y no hay tan rico que no pueda necesitar de algo o de alguien. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a ver esta situación. ¿De qué estaremos pobres el día de hoy? ¿Qué te falta a ti en casa? No porque te falte dinero, por ejemplo, para pagar alguno de tus pagos que tengas que hacer. No porque te falte frijoles o te falte carne, ya eres pobre. No. ¿De qué estarás realmente pobre? ¿Qué es la pobreza que te está embargando? Entonces vamos a hablar. La pobreza vista desde manera generalizada, ya dijimos, es la ausencia de algo. Pero hay áreas específicas donde nosotros tenemos que entender la pobreza. Pobreza, número 1, pobreza espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Eres rico con Dios? ¿Eres rico en esa relación espiritual, en ese caminar con nuestro Señor? ¿Eres rico? Esa es la primera. Después, pobreza familiar. ¿Cómo está tu pobreza? ¿Cómo está tu relación con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus seres queridos? ¿Cómo está esa relación? Pobreza laboral. ¿Tienes trabajo o no tienes trabajo? Pobreza cultural, profesional. ¿Has estudiado o no has estudiado? Pobreza psicológica, capacidad de pensar, pensamientos, raciocinios. ¿Qué tipo de pobreza es la que tú estás teniendo? También existe, por supuesto, la pobreza material, porque nos pueden faltar cosas, nos puede faltar dinero, nos puede faltar algo. Pero en el sentido estricto, la pobreza entendida desde esa perspectiva, vamos a ver por qué existe la pobreza, para qué existe la pobreza. Para eso entonces les invito a que leamos el Evangelio del día de hoy para entender un poquito sobre la razón de la pobreza. Dice así, el Evangelio que nos presenta la liturgia el día de hoy, lunes santo. Del Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con Jesús en la mesa. María, la hermana de Lázaro, y Marta tomó 1 libra de perfume de nardo auténtico y costosísimo. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. La casa se llenó de una fragancia de perfume riquísimo, hermosísimo. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Como tenía la bolsa, se llevaba de lo que habían echado, siempre tomaba para él. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán.
siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán con ustedes. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro porque él era el causante de que muchos judíos se estuvieran convirtiendo y creyendo en Jesús. Entonces, ahora sí, entendido bien de esta manera. Aquí nuestro Señor, cuando dice los pobres siempre los tendrán, no significa necesariamente, queridos hermanos y hermanas, a que Dios mismo decida quién es pobre, quién es rico, quién puede llegar a tener una economía estable o una economía en abundancia, o quién va a ser verdaderamente pobre por pobre. Entonces, ¿por qué hay razón? ¿Por qué se da la pobreza? No es que Jesús en el sentido estricto la quiera, pero hay 3 razones por las que existe la pobreza. 5 razones por las que existe la pobreza. Número 1, apúntelo, ojalá que lo pueda entender. La primera razón por la que existe la pobreza es porque es necesaria para la salvación. Perdóneme primero. La primera, porque es necesaria para la salvación. Número 1, ahorita voy a explicar. La 2, porque podemos nosotros reconocer la carencia de algo. 3, para incrementar nuestra oración. ¿Sí? 4, porque gente ha decidido optar por la pobreza por su propia voluntad. 5, por condición y por decisión. ¿Sí? Entonces, volvemos al punto. La repito. ¿Por qué existe la pobreza? Necesaria para la salvación, para incrementar nuestra oración. ¿Sí? La tercera que hemos mencionado antes, entonces es por... ya hasta me hice bolas con ustedes. Entonces, vuelvo a lo mismo. La primera, vamos a hacerlo otra vez. La primera, entonces, necesaria para la salvación. La segunda es necesaria. La segunda razón es para incrementar nuestra oración con nuestro Señor. La tercera de la pobreza es porque esa es la cuarta, porque se escoge como condición de vida, y cuarta, porque es condición y decisión. ¿Sí? Entonces, y la tercera es porque así tiene que ser. Algunos van a ser pobres. Bueno, entonces, para no hacernos bolas, voy a ir explicándola una por una. La primera de ellas, entonces, ¿por qué es necesaria para la salvación? La primera es necesaria para la salvación porque cuando eres pobre, tú tienes la capacidad de practicar las virtudes. Cuando eres rico, también tienes que practicar las virtudes. Y no se necesita tener en abundancia para poder practicar la virtud. Entonces, miren, una persona, ¿por qué es necesaria para la salvación? Porque yo, siendo pobre, voy a practicar la virtud de la humildad, la sencillez, la compasión, la misericordia, la aceptación de mi condición, y voy a ser capaz de vencer mi orgullo para poder pedir, para poder recibir. Entonces, el hecho de que yo pueda abrir mi corazón, que yo pueda recibir la ayuda, entonces al practicar la virtud de la humildad y la sencillez, yo como el pobre, entonces voy a acercarme a nuestro Señor a través de la práctica de la humildad y de la sencillez. La segunda, la contraparte de esto es que el que sea rico puede ser capaz de compartir. Entonces es necesaria para la salvación porque una persona que tiene abundancia puede compartir, puede dar, y sin miedo. Y algunos, como decía hace un momento, no necesariamente hay que compartir lo que nos sobra o lo que no queremos o lo que no nos gusta, sino también tiene que haber un sacrificio, tiene que haber este deseo de sacrificarte, de donarte, de entregarte, de dar un poquito más allá de lo que tú necesitas o de lo que tú puedes dar o de lo que tú puedes tener.
Entonces, es necesaria para la salvación la pobreza, porque nuestro Señor mismo dice: a los pobres siempre los tendrán. Imagínense si no hubiera pobres. Entonces, todos estaríamos pecando de orgullo, de soberbia, de desesperación, de presunción. Eso mismo sucede. ¿Cuántas veces en ciertas reuniones personas que tienen un poder adquisitivo muy bueno, de lo único que hablan es de cuánto tienen, de cuánto hacen, de qué, a dónde han estado yendo, qué han estado comprando, a dónde se fueron a pasear, todas esas cosas? Y entonces, obviamente, eso no sirve de mucho, ¿sí? Entonces, la otra cuestión, queridos hermanos y hermanas, está en que la pobreza, la riqueza entendida de esa manera, entonces no existiría la pobreza, existiría realmente la presunción y la manera de vivir de una manera inaceptable. Entonces, nadie estaría dispuesto a donar nada, porque todo el mundo diría: no lo necesito. Incluso hasta caeríamos en el estado de sentirnos ofendidos si alguien nos ofrece ayuda. ¿Por qué? Porque supuestamente nadie es pobre. O nadie estaría pobre. Por esa misma razón es importante saber que nuestro Señor permite que unos seamos pobres y otros seamos ricos, o unos tengamos lo suficiente para que podamos valorarlo y para que también podamos reconocer que hay otras personas que no tienen lo que nosotros tenemos. Y también la pobreza la permite nuestro Señor en ese sentido para que practiquemos, como les decía hace un momento, las virtudes. ¿Cómo voy a practicar la generosidad, la compasión, la misericordia, la caridad, el desprendimiento, el sacrificio, si no hay ninguna persona alrededor mío que necesite de mí? Entonces volvemos a lo mismo. No eres tan rico ni suficientemente rico para que no necesites nada, y ni eres tan pobre que no puedas dar nada. Siempre vas a tener algo que dar, algo que compartir. Ahorita, por ejemplo, alrededor de nosotros puede ser que no te des cuenta porque estamos encerrados, porque estamos ahí, pero ¿cuánta gente está realmente en estado de necesidad? Y se van a poner las cosas peores en los próximos días o en las próximas semanas, y en algunos lugares todavía de unas situaciones precarias, miserables. Por eso hay que tener abiertos los ojos, hay que entender, queridos hermanos y hermanas, que no vamos a caer en el estado de soberbia, de considerar que a mí no me importa, no me afecta, yo tengo lo suficiente. Tenemos que aprender a compartir. Entonces, segundo aspecto, me está atacando. La culpa la tuve esta mañana porque tomé café antes de llegar aquí. Ya sé que no tengo que tomar café antes de llegar. Puedo tomar café mientras estoy hablando, pero si tomo café antes de llegar al programa, resulta que siempre me ataco la garraspera. Así que por favor háganme la caridad de disculparme, y también sepan que estoy bien, no estoy enfermo. Bueno, seguimos entonces. El segundo punto, entonces, la segunda razón por la que existe la pobreza es para que mejore tu relación con Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo es eso? Porque cuando tú careces de alguna cosa, cuando tú no tienes lo suficiente, cuando a ti te hace falta algo, entonces vas a elevar tus manos al cielo, vas a elevar tus oraciones a Dios, y le vas a implorar a Dios y le vas a rogar a Dios. Por ejemplo, la persona que carece de salud, ¿qué le pide a Dios? O sea, una persona es pobre de salud. Entonces, ¿qué le pide? Es riquísima en enfermedades, ¿verdad? Ese tipo de riqueza no lo queremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a implorar a Dios, le vamos a pedir a Dios, le vamos a suplicar a Dios, le vamos a decir a nuestro Señor que nos haga la caridad de seguir, de ayudarnos a seguir adelante, de ayudarnos a seguir, a que nos conceda lo que nos hace falta. Si, por ejemplo, están a punto de sacarnos de la casa donde estamos viviendo porque no la pagamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Señor, por favor, concede que cambie el corazón al casero. Señor, concédeme la gracia de que pueda obtener el dinero suficiente, que me den trabajo, que encuentre trabajo, que me ayuden, que me respondan al crédito, que me presten lo que necesito, que me responda el vecino, que el quien me debe me pague. O sea, vamos a hacer oración. Entonces, por esa es la segunda razón
por la que existe la pobreza, hermanos y hermanas. Esta segunda razón es por la que existe la pobreza, porque nuestra relación con Dios mejora. Existe esta cuestión del incremento de la oración a través de una novena, a través de oraciones especiales, de súplicas, de ofrecimientos, de prender una veladora, de hacer un rosario, o sea, en fin, se incrementa nuestra relación con Dios, aumenta nuestra vida espiritual. Y entonces ahí es donde está. La tercera razón por la que existe la pobreza, que era la que se me estaba yendo hace rato cuando estábamos hablando, justamente es para que sepamos valorar lo que tenemos, para que seamos absolutamente más capaces, queridos hermanos y hermanas, de valorarnos mutuamente, de valorar lo que tenemos, de ser más empáticos, de tener más sentido común. Gracias. Gracias, mejor, esta es más buena. Entonces esa es la otra razón por la que existe la pobreza. Para que aprendas a valorar lo que tengas, para que lo cuides, para que lo compartas cuando sea necesario. Entonces, esta pobreza tenemos que entenderla desde esa perspectiva, queridos hermanos y hermanas, como un medio también para ayudarnos mutuamente, a que sepas valorar cuando tienes, a que sepas valorar cuando no tienes, a que sepas cuidar, a que sepas agradecer, ¿sí? Porque la persona que todo el tiempo tiene algo, que nunca le falta nada, nunca va a aprender a decir gracias, no va a elevar los ojos al cielo para decirle al Señor gracias, no va a agradecerle a sus seres queridos, a las personas que están alrededor. ¿Por qué? Porque va a tener esa mentalidad de que todo se lo merece. Entonces, en nuestros días, justamente, eso es lo que podemos estar, en eso podemos estar cayendo muchos de nosotros en nuestra vida ordinaria, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos de manera particular, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque resulta que a través de la educación que les damos, nosotros vamos a llegar a considerar a nuestros hijos o los vamos a llevar al grado de decir, ay, es que a mis hijos yo no quiero que les falte nada, no quiero que sufran lo que yo sufrí, no quiero que carezcan de nada. Ten mucho cuidado con ese tipo de mentalidad, porque lo único que vas a estar desarrollando en muchos aspectos son hombres y mujeres para este mundo berrinchudos, personas que siempre actúen con abuso, personas que siempre crean que se lo merecen todo, personas que se vuelvan exigentes, que no sacrifiquen nada, personas también que vamos a educar para la flojera, ¿sí? Personas que todo el tiempo les damos todo, entonces no trabajan, no hacen nada para satisfacer sus propias necesidades y entonces se vuelven después una carga para nosotros, porque los empezamos a educar de tal manera que le queremos consentir en todos los sentidos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esa es la tercera razón por la que existe la pobreza, para que sepamos valorar el tener y no tener. Entonces, les pido que me acompañen por ahora a nuestra primera pausa comercial y vamos a regresar en unos momentos. No se vaya, sigan compartiendo con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Estás planeando cualquier tipo de evento o fiesta? Tenemos el lugar perfecto para ti, con capacidad para 30 a 35 personas. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga.
Hola, ¿necesitas vender tu casa? Ya no te preocupes, te recomendamos a la gente de bienes raíces, Azucena Lester, quien es católica y comparte los mismos valores morales que la fe enseña. A ella le gusta ayudar a la comunidad. Si usted está interesado, por favor comuníquese con Azucena Lester al teléfono 830-515-6809. Si eliges a Azucena Lester como tu agente, ayudarás a tu economía y colaborarás para seguir evangelizando. Bienvenidos nuevamente, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a seguir profundizando sobre este tema, por qué existe la pobreza. Entonces vamos a seguir pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude. Les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando en este momento, para que pues ustedes, queridos hermanos y hermanas, pues se puedan, los que se están sumando con nosotros en este momento, pues se los agradecemos infinitamente. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, y vamos a pedirle a nuestro Señor que siga ayudándonos a echarle ganas, a entender por qué están sucediendo las cosas. Hasta ahorita entonces hemos visto por qué existe la pobreza. Dos razones principales, les hablé de 5, ya voy explicando 2 de manera particular. La primera de ellas dijimos porque justamente la pobreza nos sirve para la salvación. La segunda, estamos hablando de que la segunda es para que nos ayude a nosotros a incrementar nuestra relación con Dios. La tercera, estamos diciendo, para valorar las cosas que nos están preocupando, para valorar lo que estamos teniendo. Y así entonces, pues antes de continuar, mandamos saluditos por favor a Alma Rosa González, a Valentina Ríos, a Ofelia Mardufo, a Baker en Jacqueline. Muchas gracias por estarnos viendo. Yolanda Limón, a Lula Gallegos, Rosa Santana, Lola Ruiz, a Vini Sen, Yolanda Limón, a Alison Bello. Muchas gracias por estarnos acompañando. Muy amables por su generosidad, por acompañarnos. A Carmen, muchas gracias. Entonces, pues en ese sentido, queridos hermanos y hermanas, pues tenemos que a ayudarnos, ¿verdad? Unos a los otros. Entonces vamos a continuar con nuestro tema, y entonces la cuarta de las razones por la que existe la pobreza, y es algo bien interesante que la tenemos que entender, queridos hermanos y hermanas. Entonces la cuarta razón es por las condiciones, por las decisiones humanas, porque la verdad hay personas abusivas alrededor de nosotros, personas que están aprovechándose de la inocencia, personas que están aprovechándose abusando de los pobres, de las personas que están en situación complicada. Ellos son justamente esta es la cuarta de las razones por la que existe la pobreza, porque hace rato me confundí, lo lamento muchísimo. Entonces, la cuarta de las razones es porque hay personas que están acumulando demasiada riqueza, aprovechándose de todo, no pagando lo adecuado, no dando lo necesario, no siendo justos, abusando de personas en los trabajos, en sus ambientes, haciéndose de todo tipo de medios para que puedan aumentar su riqueza. Personas que hay unas cuantas ricas
en el mundo por miles y millones de personas que somos pobres en general. Y entonces eso significa por el abuso en el uso de los bienes que se nos han dado, que se nos han quitado. Entonces ahí es otra de las cosas y es una de las razones principales por las que en nuestros días la pobreza se da. ¿Sí? La pobreza se da porque unos cuantos han abusado, han acaparado, han hecho de los bienes su propio mundo, su propio reino. Ellos no lo comparten, no lo dan y se han llenado de soberbia, han querido y llegado a la conclusión de que todo el tiempo quieren ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y se aprovechan de todas las situaciones, se aprovechan de las personas vulnerables, se aprovechan de las personas con necesidad. En nuestros días podemos ver que muchos bancos, por ejemplo, aprovechándose de la situación de las personas, hacen préstamos o dan créditos con unos elevados intereses impresionantes que sabemos bien que las personas no van a poder pagar. Personas también que prestan unos a los otros, pero también con una intención ajena. Personas que no están pensando en el bienestar de ayudar a nadie, simplemente quieren aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las personas. Esa es la peor de las pobrezas, de las peor de las razones. Y no vamos a culpabilizar a Dios porque ¿cómo es posible que haya tantos pobres? ¿Cómo es posible que haya nada más unos cuantos ricos? No, ahí es la decisión humana, queridos hermanos y hermanas, la que está causando esta cuestión de la pobreza. Entonces, tenemos nosotros que saber y pidámosle a nuestro Señor. Y si alguna persona de la que estuviera escuchándome me va a escuchar en el futuro, tú estás en esas condiciones de ser una persona aprovechada, abusiva. No importa que no tengas miles de millones de pesos o de dólares o del el tipo de moneda que sea en tu país o donde tú estés, no importa. Pero si eres, por ejemplo, un restaurantero y no estás dando el trabajo adecuado, no estás dando los pagos adecuados, estás robándole a tus trabajadores, eso se llama abuso, ¿sí? Entonces ellos siempre van a ser pobres. ¿Qué dijo una ocasión una persona que conocí con una mentalidad de verdad exageradamente abusiva? A mí me conviene que haya pobres, decía, porque mientras haya pobres yo puedo seguir siendo rico. Entonces imagínense, queridos hermanos, la mentalidad de muchos. Ese así dijo. Porque a mí me conviene que yo siga siendo rico. Claro, porque yo no soy como ellos. O sea, y entonces existe la presunción, esta cuestión de yo salir adelante. Hay personas que de verdad, gracias, mis respetos, han logrado salir adelante, pero cuando llega el momento en el que pierden el piso, se dan ellos a la tarea de pensar que no se lo deben a nadie, que es producto de su inteligencia, de su capacidad, que no importa lo que tengan que hacer, pero que han llegado a ser ricos por sus propios méritos. Cuando no es cierto, han llegado a ser ricos por abusivos, por tramposos, por estafadores, por mentirosos, por aprovechados, por injustos, ¿sí? Entonces a eso se refiere la cuarta razón por la que existe la pobreza en el mundo, queridos hermanos y hermanas. Y por eso decía, no necesitamos ser millonarios en el estricto sentido de la palabra, sino aunque seas una persona que ya tengas la capacidad de ser patrón, de tener gente a tu lado trabajando para ti, si no estás haciendo las cosas con justicia, entonces obviamente ese tipo de situaciones Dios va a clamar contra ti por haber actuado de esa manera tan exagerada. Entonces, mucha de la pobreza de nuestro mundo, queridos hermanos y hermanas, se debe y es en razón de la irresponsabilidad humana y del abuso de unos cuantos. Porque no es posible de verdad que, no sé si ustedes, por ejemplo, ahorita han estado escuchando o que hay ciertas empresas, para no mencionar los nombres, porque no importan los nombres, para no darles crédito, pero empresas que están aprovechándose ahorita de las necesidades de las personas. Que necesitamos trabajadores porque ya incrementaron las peticiones de comida para llevar y no sé qué, y entonces incrementan, pero no les están dando
tiempos extras, no les están mejorando el precio o el pago por sus horas, no les están dando los ambientes adecuados, no los están protegiendo, nada. Simplemente necesitamos más trabajadores porque aumentaron los clientes al 100% y entonces tú sigues ganando la misma cantidad que cuando no había este problema del coronavirus, por ejemplo. Tú estás expuesto, pues ese es tu problema. No están recibiendo un extra apoyo, no están recibiendo los ambientes adecuados, los materiales adecuados para poder desarrollar su trabajo, aprovechándose justamente del estado de necesidad que tienen muchas familias y se están exponiendo a que salgan a la calle a adquirir el virus y poderlo llevar a la casa con sus familiares. He visto de verdad algunos cuantos videos cómo es que personas que están saliendo a la calle han decidido ponerse en cuarentena ellos mismos. Ya decidieron que no van a quedarse en casa. Algunos han decidido quedarse en el cuarto trasero. Algunos han decidido, no voy a convivir con mi familia mientras estemos así, porque no sabemos con cuánta gente estoy topando todos los días. Todos los trabajadores de las tiendas de autoservicios que todavía siguen en estado de elaboración o que están trabajando. Entonces imagínense todas esas tiendas. Tú les preguntas, ¿y tu sueldo ha mejorado? No, para nada. Pero el trabajo ha aumentado en demasía. Entonces, ¿qué están haciendo estas personas, estos empresarios y estas personas, queridos hermanos y hermanas? Pues justamente eso. Están aprovechándose, abusando, porque ahorita sería, por ejemplo, el momento para que todos saliésemos beneficiados. Ellos creen que estamos dando beneficios porque te estoy dando trabajo, pero en un salario miserable, a una manera que no es la correcta. Entonces, esta pobreza es la que va a clamar al cielo, es la que Dios dice, ay de ustedes ricos, ¿verdad? Porque ya tuvieron lo que te necesitaban en la tierra, ¿sí? Lo mismo con aquel pasaje preciosísimo de aquel hombre rico que tenía a Lázaro allá en la entrada de su casa, todo andrajoso, y era un pobre de verdad y ni siquiera se fijaba en esa pobreza. Entonces ahorita para muchas personas, qué bueno, que siga así, perfecto, que siga el coronavirus, no me importa. Al cabo que estoy vendiendo más que nunca en mi restaurante, más que nunca estoy en las paqueterías y mandando y trayendo y moviendo. ¿Qué importa? Carros para acá, carros para allá. Para ellos es su momento, es su agosto, como dice. Y entonces ellos incrementando su riqueza y la gente quedándose en estado de pobreza. Ese es algo que no es correcto, queridos hermanos y hermanas. Así que si usted tiene alguien que está trabajando con usted, alguien que a lo mejor le va a ayudar a la limpieza de su casa o lo que sea, un poquito de extra no le va a afectar. Si usted acostumbra a darle, por ejemplo, $50, hoy dele 60, hoy dele 65, al mejor algo, porque está exponiéndose. ¿Sí? O sea, esa persona está haciendo algún bien para usted. No se aproveche de su necesidad. No le diga incluso que todavía es peor. Ay, mija, es que pues te daba 50, pero pues ahorita no tengo. Te voy a dar 40 si quieres. ¿Qué es lo que sucede? Porque resulta que la persona tiene necesidad. Va a decir, bueno, pues démelos. Mejor 40 nada, ¿verdad? Entonces hay gente que se está aprovechando de la necesidad de las personas y eso es injusto y eso es algo que desagrada a Dios, queridos hermanos y hermanas. Entonces vamos a pensar en eso. Por último, porque ya casi nos gana el tiempo, la quinta razón por la que existe la pobreza en el mundo entonces una es por condición y la otra es por decisión. Tenemos lamentablemente personas alrededor de nosotros que por más que le echan ganas, que por más que le buscan, que por más que trabajan, van a seguir siendo pobres y pobres y pobres. ¿Y por qué? Porque en cierto sentido son de las personas que han decidido son las personas que han sido también escogidas por Dios para que sean la razón por la que nosotros practiquemos la caridad. Por eso dijo nuestro Señor, a los pobres siempre los tendrán. O sea, estamos conscientes que algunas personas van a ser pobres toda su vida, de verdad. Soy testigo de personas que trabajan todo lo que mejor pueden y sin embargo no salen adelante. Y no es porque sean malditos, no es porque están embrujados, no, simplemente es porque es nuestro Señor en sus planes benditos, decidió o ha permitido que esas personas vivan en ese estado de pobreza y no se quejan.
están felices, aún así lo poquito que tienen lo comparten y no aspiran a nada, simplemente gracias Jesús por los alimentos, gracias Jesús por la casa, y no se andan exasperando porque hoy no tienen algo, simplemente dice hoy hay, comemos, mañana no hay, bueno, veremos qué hacemos, pero le echan ganas. Entonces, y la otra entonces es por decisión. La otra es por decisión, que es justamente ahí también de lo que estábamos hablando. Personas que les conviene ser pobres, personas que les conviene siempre tener su cara de yo no tengo, para suscitar compasión de los demás. Pero también por decisión aquellas personas consagradas, como los religiosos, las religiosas, que han hecho el voto de pobreza, que han decidido renunciar a cualquier tipo de bienes para ser solamente exclusivamente de Dios. Y eso es algo tan bonito en ocasiones. O sea, es horrible de pronto que alguien pueda pensar en ese estilo de vida, pero es una decisión. Se decide por amor a Dios, por amor al reino, se renuncia a las cosas que tenemos. Entonces, eso es algo bien importante, queridos hermanos y hermanas, que tenemos que entender y comprender de verdad. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude, que también amemos lo que tenemos y no perdamos el tiempo en anhelar lo que no tenemos. Entonces, por favor, les quiero, nada más para ir cerrando nuestro programa, les quiero encargar a que si usted tiene la oportunidad de compartir lo poquito que pueda con alguien necesitado, hágalo. Les agradezco infinitamente todo lo que están haciendo por nuestra radio. Vuelvo a recordar las 5 razones por las que hay pobreza. A ver si ahora sí no me hago bolas. La primera, para que lo entendamos, era la primera de ellos nos acerca a la santidad. La segunda nos permite a nosotros tener más una mejor relación con Dios. La tercera de las razones principalmente era es porque nosotros nos permite valorar más lo que tenemos, ser más capaces de entender cuando hay y cuando no hay. La cuarta, por la razón humana de las personas que han sido abusivas y entonces han dejado en la miseria a muchas otras personas. La quinta, dividida en 2 por supuesto, pero la quinta es por condición y por decisión. Personas que por su condición van a ser pobres por el resto de su vida y de verdad lo ofrecen con gusto y trabajan con gusto y se sacrifican y no aguardan para nada, simplemente quieren sentirse libres en ese sentido, tener lo suficiente y lo demás para los pobres, para compartir. Y lo de decisión, pues entonces decidimos algunos ser pobres para suscitar compasión de los demás y algunos otros decidimos ser pobres por el reino de los cielos. Entonces, que eso sea nuestra condición el día de hoy. Les pedimos de verdad, queridos hermanos y hermanas, no tengas miedo. Si en este momento en tu vida no tienes lo necesario, de verdad confía en la providencia divina. El Señor no deja morir a nadie. Ahorita es el momento en el que más tenemos que recordar aquel pasaje del Evangelio donde nuestro Señor Jesús dijo que miremos a los pájaros del campo que ni tienen bodegas ni nada y el Señor les da de comer todos los días. Así entonces, ¿qué no hará por ustedes? Dijo el Señor. Así que deja de preocuparte lo que comerás, lo que vestirás el día de mañana. Vive hoy. Por supuesto, es una fe que tenemos que pedirle a nuestro Señor. No es fácil cuando tenemos necesidad, pero también es cierto que el Señor, si tú clamas al cielo, si tú pides ayuda, el Señor te va a responder y de la manera menos adecuada te va a dar aquello que tú más necesitas. Entonces, querido hermano, querida hermana, ten en consideración eso. Te encomendamos, por favor, nuestra radio, te encomendamos nuestras parroquias, seguimos insistiendo muchísimo. Acuérdate que cuando compartimos con generosidad, el Señor nos da con generosidad. Nuestra radio sigue funcionando y actuando gracias a tu generosidad, gracias a tus donativos, gracias a tus contribuciones con nosotros. Muchas de tus parroquias están en las mismas condiciones, funcionando, gracias a Dios por esta situación de tu generosidad, por estar apoyando a tus parroquias. Te los agradezco infinitamente con todo mi corazón. Y por último, te quiero pedir de manera especial, en un momentito de silencio por ahí, pídele por una intención que tenemos aquí en esta radio, algo que estamos deseando con todo el corazón desde hace muchos años y estamos
estamos como a la puertita de realizarlo. Entonces, pero necesitamos una ayudita de Diosito. Dígale por la intención de la radio, por la intención de este proyecto que tiene la radio. Señor, concédele lo que ellos quieren para gloria tuya, porque hay mucho que por hacer. Y si esto que deseamos ahorita se cumple de veras, hermanos, vamos a darles a ustedes un mejor servicio todavía. Entonces, pidan por eso, pidan por esa intención. Se los encargo de todo corazón. Y si tienes algo que dar, dalo con generosidad, que el Señor te dará más de lo que te imaginas. En el nombre de Jesús yo te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengas un excelente día y una excelente Semana Santa. Acuérdate de eso. Dios te bendice.